Recibo un cordial saludo de bienvenida a la segunda CIPAS del curso Gestión Local. Mi nombre es Diego Martínez Delgado. En esta oportunidad vamos a, vamos a trabajar un tema muy importante para el desarrollo de su curso, como es la planeación municipal, desde el punto de vista de la importancia de la población en el proceso de planeación. Bueno, básicamente, pues, que, que la planeación es un factor fundamental para el cumplimiento de las metas, de los planes, programas y proyectos de municipios en pro pues, de alcanzar los objetivos para la satisfacer necesidades, conocer necesidades, identificarlas y buscar recursos, implementarlos y desarrollar en ellos pues, las obras que sean necesarias para cubrir los requerimientos de la población. Les decía entonces que vamos a trabajar desde el punto de lo que es la población. Entonces, el marco de derechos en la planeación municipal con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, pues es un estado social de derecho en el cual los ciudadanos y ciudadanas del municipio son sujetos de los derechos y libertades universalmente reconocidas en las dimensiones ambientales, económicas, sociales, culturales, civiles y políticas. El marco de derechos exige que la planeación del desarrollo esté centrada en el bienestar como portadora y titular de derechos, que no se discrimine, que priorice a aquella población en situación de exclusión o vulnerabilidad y que considere la realización de derechos como el imperativo legal. En este orden de ideas, pues recordando un poco las leyes, en el artículo primero de la ley 136 de 2024, se estableció que el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio constituyen la finalidad del municipio como entidad territorial de visión político-administrativa del Estado colombiano. Por esto, las atribuciones legales del municipio, desde el punto de vista de ser un garante de los derechos, deben ser vistas más allá de la provisión de los servicios desde la generación de condiciones de oportunidades para los ciudadanos en actores de su propio desarrollo. Sobre eso también podemos decir o podemos afianzar que un derecho a otros es el derecho al desarrollo, el cual fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1986 y en su artículo primero dice: derecho, perdón, el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable, en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados en un desarrollo económico, social y político, en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertad de contribuir en ese derecho, en ese desarrollo y a disfrutar de él. Pues desde este punto de vista, las obligaciones del Estado en relación a los derechos humanos hacen referencia a tres aspectos, ¿vale? Primero, respetar los. Esto quiere decir que no hay que interferir con su goce de los derechos humanos como son la vida, la libertad personal, las libertades de expresión, libertad de circulación, libertad de asociación o el derecho pues, de votar, entre otras. El segundo, proteger los derechos humanos. Esto desde la adopción de medidas para que terceras personas no interfieran con su goce y disfrute de la educación, que los padres no impidan el acceso de los niños o niñas a la educación. Es decir, ese es un derecho inalienable, entonces los niños tienen derecho a la educación, aunque los padres sí quisieran esto. Un tercer aspecto es hacer efectivos los derechos humanos.
Es decir, no solamente es describirlos o presentarlos en los documentos, sino eh, se tienen que hacer efectivos. Esto se hace adoptando medidas que sean progresivas, primero de esos derechos humanos disponiendo de los medios necesarios para su realización. Esto a través pues, de la prestación de medios como asegurar que las mujeres y los hombres tengan atención y servicios de salud reproductiva o llevando a cabo actividades de las personas para satisfacer sus propias necesidades. ¿De acuerdo? Para esto, para la formulación de los derechos, ese marco de derechos, existen 5 condiciones esenciales desde el punto de vista de los municipios, desde los gobiernos locales. Entonces, el primero es la primera condición, sí, eh, la primera condición, perdón, es el de la indivisibilidad. En caso hablamos en que ningún derecho es inferior a los otros, ningún derecho es inferior a los demás, por lo cual hay que tener en cuenta a todos los derechos, competencias municipales, todos los derechos humanos, tiene que quedar muy claro esto, todos los derechos humanos tienen la misma importancia y de la misma manera, pues no son sueltos, que por el contrario, interdependientes, de relación entre ellos, por lo que podemos afirmar que unos derechos dependen de otros, lo cual implica pues, hacer grandes esfuerzos para garantizar que los derechos se hagan efectivos a la vez, ¿no? O sea, no sea uno por uno, sino que sea de manera simultánea. De esta manera pues, se pueden obviamente establecer prioridades de acuerdo a la realidad, pero pues, los derechos no se pueden eliminar, ser siempre, siempre permanecer juntos. La segunda condición hace referencia a lo que es la realización progresiva, la cual reconoce, o esta condición reconoce, que en la práctica y frente a partes transitorias y circunstancias transitorias, digamos, algunos derechos tal vez tengan que recibir prioridad sobre otros, pues no todos pueden hacerse efectivos al mismo tiempo y en el mismo lugar. O sea, todos tenemos derecho a todos los derechos, siempre, pero pues en algunos momentos tendrá que hacerse algún tipo de prioridad, ¿de acuerdo? Porque no en el momento y en el mismo lugar siempre. En tercer lugar, es la obligación de no discriminar. Esta obligación determina la necesidad de identificar los grupos en situación de desventaja, situación de exclusión, y de desagregar los datos en la medida que, que las posibilidades, según los motivos relacionados como sexo, raza o condición socioeconómica, entre otros. Hay que conocer esas condiciones para evitar discriminaciones por cualquiera de esas condiciones. Ya por sexo, raza, por condición socioeconómica, muchísimas otras existen, pero pues hay que conocerlas y hay que identificarlas para no discriminar por ninguno de esos motivos. La cuarta condición determina que los procesos de formulación de políticas deben ser transparentes y participativos. Esto siempre, no al final ni en su ejecución, sino desde la planeación, la adopción, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las leyes. Estos tienen que ser transparentes y participativas, la formulación. Y por último, la última condición se refiere al no derechos. Es decir, esto hace referencia a que los derechos deben mantener al menos su grado actual de realización. Por ejemplo, cuando avanzado en niveles de cobertura, asignar recursos debe garantizar al menos las ya conseguidas. O sea, no se pueden eliminar otras, avanzar con los nuevos. Si no hay, tiene que haber un retroceso en los derechos. Bueno,
Les había dicho que íbamos a hablar del enfoque de la población, del enfoque poblacional de la población en la planeación municipal. Sí, entonces para esto, lo que quiero que aclaremos, que nos quede muy claro, es el concepto de qué es la población. ¿Sí? La población está definida, entonces, como un conjunto orgánico de sujetos que interactúan entre sí en el territorio para la reproducción biológica y social. Es decir, empezamos por ahí, estamos hablando de población dentro de una sociedad. Somos un grupo de personas que interactuamos, que vivimos en conjunto, que vivimos en sociedad. Cuando hablamos de una población, entonces nos referimos al conjunto de personas, al conjunto de seres vivos, cuya actividad necesariamente crea y recrea permanentemente el territorio en función de sus necesidades biológicas, necesidades socioculturales y políticas, y de manera determinante en función de la organización, producción y consumo de bienes materiales y no materiales. Pues obviamente tiene una serie de necesidades eh, que deben ser cubiertas con un conjunto de recursos que generalmente son escasos. La población tiene que estudiar la forma de apropiarse de estos, de producir los bienes necesarios y servicios necesarios para satisfacer necesidades y la mejor forma de consumos de bienes tangibles e intangibles. Esta definición de decir sobre lo que es planeación, perdón, de lo que es población, plantea relaciones entre los seres humanos y de los seres humanos entre ellos, entre seres humanos y con su hábitat, ¿vale? La población entonces se entiende o entendida conjunto de sujetos que habitan un territorio tiene características para determinar unas condiciones demográficas particulares, como son el volumen, el crecimiento y la distribución. Cuando hablamos de volumen, se refiere pues a la magnitud de la población. Una pregunta es como cuántas personas residen en el municipio, cuántas tienen viviendas, cuántos hogares existen. Es decir, todo lo que tiene que ver con la, con el tamaño, con el volumen de la población. Entonces, un dato básico para la planeación municipal es conocer el volumen o el tamaño, ¿vale? Es súper importante, por eso se realizan los censos y en ese momento pues ya no se hacen censos, ya, ya está todo registrado virtualmente, entonces todo va aconteciendo en la población, se va registrando en el DANE y de ahí pues salen toda la información necesaria para las políticas macroeconómicas. Esa información pues, puede obtenerse en los censos, como les dije, proyectar o registrar, aunque pues ya es más fácil en la actualidad, dada la información pues, virtual que se tiene. Obviamente, pues como las personas habitamos en viviendas y, y hacemos parte de los hogares, es necesario cuántas unidades existen. Entonces, la vivienda se define como el espacio separado con acceso independiente, identificación única que sirve para alojamiento de personas. Estos hogares corresponden a las personas o grupos de personas, parientes o no, que viven bajo el mismo techo, en alimentos, etcétera. Entonces, hay que conocer no la población, sino dónde está viviendo, tiene esa vivienda, si tiene acceso a servicios públicos, condiciones de acceso, vías de acceso, cercanía a la nación, bueno, etcétera. Todas las condiciones que se tienen que ver con el tamaño de la población, con el tamaño. Luego viene, pues, lo que es es decir, cómo se va aumentando, disminuyendo la población. Si no siempre es aumentando en algunas condiciones, bajo algunas características difíciles, digamos que la población puede disminuir, o algunos segmentos de la población, ¿sí? Por ejemplo, en algunos países más desarrollados, menor de edad ha venido disminuyendo. Esto porque las familias han decidido no tener hijos. O sea, es como una tendencia mundial, y esto ha hecho que muchos países fronteras para que personas jóvenes lleguen a trabajar porque se está terminando en la mano de obra nativa de ellos y necesitan que otras personas lleguen de otras regiones para trabajar. Pero
como les decía, pues se describe la velocidad, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de la velocidad con la que la población de un municipio crece o disminuye. Siendo el crecimiento poblacional, es posible entonces, conociendo esas características, hacer previs sobre los volúmenes de población futura. Los municipales es fundamental, pues les y requerimientos para que los planes respondan a las necesidades que existen en el futuro. Miren, por ejemplo, leí un documento en el que cuando se empezó un documento sobre la planeación de Bogotá, y de acuerdo con la planeación, con las previsiones que hacían, no recuerdo el año, pero hace muchísimos años, eh, siglos, sí, o sea, muchos, muchos años, no recuerdo ninguna cifra, pero hablaban de que se estimaba que para el cambio del siglo XXI al siglo XX, la población en Bogotá estaba estimada en 800.000 personas. Imagínense el error tan grande. Y se planificó la ciudad pensando en que para ese año iban a haber 800.000 personas, cuando en el año 2000 había más de 12 millones de personas. Entonces ahí la importancia de tener datos irreales y tener eh, 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 estadísticas bien fundamentadas que permitan hacer una planeación correcta. Este componente de crecimiento se relaciona con preguntas como cómo, eh, somos más o menos habitantes que en el pasado, cuántos seremos en el futuro, ¿de acuerdo? ¿Qué necesidades tendrá la población en el futuro? ¿Son los que nacen o son más los que llegan o que se van? Pues todo eso es fundamental para tomar medidas de crecimiento económico, ¿de acuerdo? No sé, porque tenemos que saber cuántos somos, cuántos seremos y qué medidas se tienen que tomar. Las entran directamente con niveles en este caso, pues de lo que es mortalidad, la mortalidad, la migración, por la natalidad son los nacimientos que ocurren en la población en el periodo, igual con la mortalidad, pues que son las muertes que ocurren en la población durante el periodo. La migración es la llegada de población al territorio, es decir, son los inmigrantes o las salidas emigrantes. Entonces, miremos, por ejemplo, lo que pasa con los emigrantes venezolanos que llegan a Colombia. Ya, sí, entonces están regados a lo largo y ancho del país, más como territorio de paso para Sudamérica, pero durante su permanencia en el país necesitan vivienda, alimentación, educación, salud, bueno, etcétera. Obviamente, pues cuando pensamos en esas preguntas de migración, de establecimientos, y al analizar, pues digamos, estas variables, podemos resolver preguntas, las preguntas que nos planteemos y el balance demográfico del municipio, es decir, si está ganando o perdiendo población debido al crecimiento vegetativo que da realmente en las ciudades, o por la migración, que es la relación entre inmigrantes y emigrantes. El tercer punto, frente a la población, es la estructura, es decir, describe la composición según características como, por ejemplo, cuántos son hombres y cuántas mujeres, qué edad tienen, cuántos son niños o niñas, cuántos son adolescentes, jóvenes, adultos mayores, cuántos son indígenas, colombianos, cuántos qué niveles económicos tienen, bueno, etcétera. Todo esto, pues, son características comunes, o las más comunes a estos grupos son lo que tienen que ver con el sexo, los grupos de edad. Estos generalmente se agrupan en grupos de 5 años, ¿no? En quinquenios, para construir pirámides o perfiles de la población que identificar equilibrios entre sexos y generaciones. Obviamente, pues, conocer la edad, el sexo va a permitir formular políticas, programas, proyectos, y generalmente se clasifican de los 0 a 6 años, de 7 a 12, de 13 a 18, de 15 a, bueno, esa población económica activa y los adultos mayores de 65 años, bueno, etcétera. Todo lo que tiene que ver con las características de la población. Otras características sociales y que son relevantes, las características de la población del municipio están, por ejemplo,
ejemplo, actividad económica, el nivel educativo, otras como el estado civil, las condiciones socioeconómicas. Esta, por ejemplo, sirve para definir la población que pertenece al Colombia. Y por último, la distribución de la población. Este componente describe la localización de la población dentro del territorio municipal. Se relaciona con preguntas como en qué parte del municipio se concentra la gente, se asientan en la cabecera municipal, esos son más en las partes urbanas, en las veredas, en el barrio. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la zona urbana, refiere a la cabecera municipal que esté dentro de los perímetros determinados por las planes de ordenamiento territorial, ¿de acuerdo? Cuando hablamos entonces también de la zona rural, es el área no destinada para el uso urbano, que por razones de oportunidad de destinación generalmente agrícolas, ganaderos, forestales, no son recursos naturales u otros pues, dentro de esta sección. Las zonas de la población se localiza todo lo que tiene que ver con las veredas, los corregimientos. Un municipio se divide en corregimientos y los corregimientos en veredas, aunque pues obviamente la cabecera municipal también tiene veredas. Incluso algunos municipios no tienen corregimientos, sino que directamente se dividen en veredas. De acuerdo con esto, este asentamiento o el análisis, digamos, del asentamiento de la población del territorio permite demandas de lo que son recursos físicos y ambientales, como por ejemplo el agua, el suelo, el alcantarillado, la energía eléctrica, el espacio físico, el espacio público, el transporte, lo que es la infraestructura social como colegios, centros de salud, equipamientos comunitarios como servicios farmacéuticos, empresas, etcétera. Bueno, tiene que ver con lo que es la población. Y me faltaba tal vez, y también un factor importante que faltó describir aquí en esta diapositiva, ver con la movilidad. El componente, pues describe el movimiento de la población en el territorio municipal, definitivo o sea de carácter temporal, ya que se trata de siguientes o no residentes, es decir, que se muevan para estudio, por turismo, por salud, bueno, etcétera. Todo eso pues hace que se identifique la población del municipio. Entonces hay una área, es la población pues sale o entra del municipio por voluntad propia, cuando sale y llega al municipio por amenaza o por presión, pero lastimosamente muchas veces lo hemos visto en nuestro país. Bueno, la pregunta final entonces es, ¿cómo se aplica el enfoque poblacional a la planeación municipal? Entendamos entonces qué es el enfoque poblacional. El enfoque poblacional para la planeación permite identificar, comprender y responder a las relaciones entre la dinámica demográfica y los aspectos ambientales, sociales y económicos que son responsabilidad de municipios. Esto, obviamente, pues dentro de sus territorios, ¿no? El tamaño, crecimiento, estructura, ubicación y movilidad de población influye sobre las condiciones socioeconómicas y ambientales en el territorio, de igual manera que afectan la dinámica demográfica, obviamente. Digamos, por ejemplo, que un municipio que posee en este momento una alta natalidad y recibe una importante migración, un movimiento migratorio fuerte de jóvenes, va a experimentar en el futuro, digamos, una alta demanda de servicios educativos y se podría generar desempleo, altas tasas de desempleo no estimadas porque no se tenían esos cálculos como se había dicho antes. Si el mundo no anticipa estos comportamientos futuros,
tendencias demográficas en el momento o no toma, digamos, las medidas para adaptarse a la demanda creciente de servicios sociales, podrá afectar la calidad de vida de la población en el futuro. Se puede tener analfabetismo, digamos, altas tasas de movilidad y mortalidad, altas tasas de desempleo, bueno, etcétera. Para conocer el enfoque poblacional en la planeación municipal, para esta, digamos, primera dinámica demográfica, pues esto da las variaciones en la población. Cuando aumenta, disminuye el tiempo, pues tiene una composición, lo que hemos visto antes, por edad, por sexo, etcétera, todo esto. Entonces, todo esto afecta, es una dinámica demográfica. Otra dinámica importante es la dinámica ambiental. El ambiente se entiende, en este caso, como el conjunto de elementos vivos, claro está incluido el ser humano, y los elementos inanimados, como la naturaleza, como las sí, inanimados que comparten el área geográfica. Esos elementos actúan entre sí de manera continua, consistente, de manera regular, garantizando la autorregulación del sistema y su supervivencia y reproducción. Bueno, existe que corresponde a la interacción entre los individuos y las comunidades, y la dinámica económica corresponde a la relación entre los individuos y su social y el ambiente para la producción de bienes y servicios materiales y no materiales necesarios para el ejercicio de los derechos. Estas son entonces las dinámicas, conocer cómo se aplica el enfoque poblacional dentro de la planeación municipal. La bibliografía que utilizamos para la cita, un tema muy interesante, muy sencillo, chévere de trabajar, espero que le haya llamado la atención, que le haya gustado y que le sirva pues para el desarrollo de sus actividades en las guías del curso. Muchísimas gracias y gracias por su atención.